La paz de Dios, amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo, Dios les bendiga. El día de hoy queremos tratar el tema de el cristiano en busca de la perfección, con un pasaje bíblico basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 48, que dice de la siguiente manera: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entender la perfección, hermanos, a veces nosotros la entendemos de diferentes maneras. Cada quien tiene un concepto de perfección. El diccionario tiene un concepto de la perfección. Pero la perfección en el cristiano no es que se trate de ir allá, ir y hacer las cosas de una manera impecable, ¿no? No se trata de cambiar o de imponer un estándar por nosotros mismos. El Señor nos puso uno, basado en el Evangelio según San Mateo que acabamos de leer. Uno de nuestros objetivos principales para alcanzar la perfección es el profundizar en las enseñanzas de la Escritura para poder conocer la doctrina fundamental de la perfección cristiana, para que nuestra conducta sea congruente con la relación que experimentamos con Dios como Padre. Nos damos cuenta, amados hermanos, de esta gran importancia, porque la perfección en el cristiano requiere una verdadera santificación que veremos más adelante. La perfección es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos aquí en el Evangelio. La iglesia fiel, como usted y como yo, debe proseguir a la perfección que Dios pide. No es fácil y a veces nos da miedo por el hecho de que conlleva una verdadera responsabilidad, por el hecho de que conlleva un factor de compromiso. Y a veces decimos y a veces nos ponemos a pensar: Señor, ¿alcanzaré a ser perfecto? Te voy a fallar en el camino. No soy lo suficiente, no tengo la capacidad, no soy digno. ¿Por qué te fijas en mí? O nos vamos al otro extremo, con el argumento de simplemente no me interesa. Llegamos a otro punto, en un extremo contrario de la balanza, cuando a veces simplemente le perdemos el interés al servicio al Señor, a vivir una vida de santificación, porque llegamos a considerar que no somos tan malos, que alcanzaremos misericordia, o en muchos casos ya muy extremos llegamos a decir: cuando fallezca, cuando me toque la hora, me arrepiento y Santas Pascuas. Muchas veces no tendremos esa oportunidad. Muchas veces nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir o nos ha de llamar a cuentas. Dios es nuestro Padre Celestial. Por la fe en Cristo nuestro Señor y Salvador tenemos una nueva vida. Al conocer y seguir los principios relacionados con la perfección de Dios, el Señor nos da por muestras en su palabra, nos permitirá manifestar la integridad y la madurez que Dios pide de nosotros. Pero, ¿cuál es el concepto que tenemos de la perfección cristiana? 1. Una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesús. Como vimos hace un instante en la palabra de Dios: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él dijo: sed pues vosotros perfectos. Primero tenemos que entender a quién se lo dijo. A usted, a mí, a los discípulos. Eso es lo primero que tenemos que entender. En el aspecto cronológico de la Escritura, claro que se lo dijo a los discípulos. Los discípulos tenían esa encomienda. ¿Puede cualquier persona ser perfecta? ¿Usted qué opina? Haga un análisis en su corazoncito y piense: ¿cualquiera podría llegar a la perfección? Pudiera sonar hasta arrogante, pudiera sonar hasta incongruente, decir: sí se alcanza a llegar a la perfección,
pero mejor no lo digo porque voy a sonar un poco arrogante o soberbio y puedo pecar, en cual existe mucha razón. Esta instrucción de parte del Señor no es para todos, sino para los hijos de Dios. Por esto dice, como vuestro Padre que está en los cielos. Una vez que fragmentamos esa parte de nuestro Señor, que nos dijo en su palabra, dice, sed pues vosotros, refiriéndose a nosotros. Ajá, un estatus de vida, un compromiso para seguir adelante. Y como hace un momento les mencioné, ¿quién puede llegar a eso? Aquellos que han sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo. Nos hemos convertido en sus hijos. Nos hemos convertido en su pueblo. Este mensaje es para usted y para mí. Hijo puede ser como su padre. Un hijo puede ser como su padre por dos razones principales. Uno, por su educación día y noche. Usted y yo siempre hemos escuchado esa frase, ¿te pareces tanto a tu papá o tendrías que ser como tu mamá? Y nos damos cuenta de que sí, adquirimos rasgos de personalidad, no solo en el factor genético, eso es para otro tema, pero también en el hecho de la convivencia. No solo nos parecemos a nuestros padres, sino que adquirimos rasgos a nivel de información genética, adquirimos ciertos rasgos de personalidad de aquellos que nos procrearon, de nuestros padres. Y por la convivencia adquirimos otros, como los gustos personales. Si a un padre le gusta el fútbol, al hijo puede que hay una gran posibilidad de que al hijo le guste el fútbol. Si a la madre le gusta estudiar, hay una gran posibilidad que a los hijos les guste estudiar. Y muchas cosas así, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso muchas veces el argumento, ¿te pareces tanto a tu padre o te pareces tanto a tu madre? El punto número 2, recibe su educación día y noche. Cuando nosotros somos adoptados por Dios como hijos suyos, por medio de la fe, Él toma ese rol de padre y lo hace en una forma excelente. Nos concede participar de su naturaleza, nos da la oportunidad de acceder a ese hecho tan especial que es ser hijos suyos. Y al ser llamados hijos suyos, lavados y comprados por su sangre preciosa, tenemos acceso a la eternidad, a ser como una vez Él nos mostró con su ejemplo en el testimonio de la transfiguración. Nos damos cuenta, amados hermanos, de que el Señor nos muestra que desea que nosotros seamos como Él. Por eso reafirmo la parte de este evangelio, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otro punto. Nos concede participar de su naturaleza y nos da su palabra diariamente para que seamos hechos perfectos. Vuelvo al punto del parecernos a nuestros padres. Muchos de nosotros, amados hermanos, allá en casita, no me dejará mentir que el parecernos a nuestros padres requiere tiempo, requiere información, la información genética que queda grabada en todo nuestro ser, pero afinidades que nosotros llegamos a tener con los años pueden llegar a ser parte de la convivencia diaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de que nosotros somos hijos de Dios, nuestro Señor, a través de la lectura de la palabra, de la oración y de la alabanza, inclusive de la apreciación de la predicación de su palabra, nosotros vamos adquiriendo rasgos diferentes. Por eso, cuando nosotros nos decimos, yo antes de conocer al Señor era así, 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 asado, pero ahora, para honra y gloria de su nombre, soy así. Y yo quiero ser cual mi Jesús, como dice un canto. Ser es un verbo que indica estado permanente, es una acción, según el vocablo de la lengua española. Ajá.
es tener una cualidad o poseerla de modo permanente. Atribuye al sujeto algo que es parte de su esencia. Nosotros somos como nuestro Señor nos ha permitido y nos ha enseñado que quiere que seamos. Ajá. Nos ha llamado a la santidad, nos ha llamado a la perfección, nos ha llamado a buscarle, nos ha llamado a arrepentirnos, nos ha llamado a ser hijos de Dios. Verbo, acción. Sed, verbo, igual manera. Está en modo imperativo, porque Dios tiene autoridad para darnos un estándar de comportamiento. Usted como padre a sus hijos y nosotros como hijos debemos de entender algo muy real. Todos tenemos reglas. Ajá. En algún momento no nos gustan, en algún momento decimos, ay, esto no lo quiero hacer, pero marca un estándar de comportamiento. El Señor mismo nos mostró su estándar de comportamiento y nos dejó una pauta, ¿sí? Nos enseñó muchas cosas con el ejemplo y por eso marcó un estándar. Nos maneja un estándar de comportamiento y de conducta, que viene siendo lo mismo, pero si lo vemos de una manera especial, hermanos, nosotros mismos lo hacemos pesado. Es que podemos llegar a decir, es que mi Señor hizo esto, hizo lo otro y yo no doy el ancho. Hay una frase muy común entre el pueblo cristiano que es muy real. Dios no llamó a los capaces, capacita a los llamados. Y eso es importante que usted lo entienda de todo su corazoncito. Dios hace grandes cosas con cada uno de nosotros. Su autoridad descansa en el ejemplo que nos da, por lo cual el Señor Jesús nos dice que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelve otro punto. Ahora como Padre nos da una ordenanza. Como les decía hace unos instantes, con un ejemplo ya bien planteado, ¿sí? Y esta parte es importante que la entendamos a la perfección. El Señor nos marcó un estándar. A veces decimos, puedo llegar a alcanzarlo, sobre todo cuando estamos en nuestro primer amor, como se dice igual en el vocablo cristiano. Decimos, Señor, yo quiero alcanzar esa perfección, Señor, yo quiero ir, Señor, yo quiero hacer, Señor, yo quiero decirte, Señor, yo quiero comportarme como a ti te agrada. Pero cuando pasan los años, no sé qué nos llegue a pasar en algún momento de nuestras vidas. Es muy difícil generalizar este concepto, pero empezamos a tener miedo de muchas cosas. Cuando somos niños somos muy aventados y queremos hacer las cosas. O cuando estamos recientemente en el Evangelio tenemos ese deseo. Pero pasan los años, pasa la rutina y a veces decimos, Señor, te he fallado, pero tengo miedo de dar el siguiente paso. Aunque hemos vivido en una enseñanza de fe, aunque se nos ha enseñado a mantener la fe en todos los sentidos, llegan momentos de nuestras vidas, hermanos, en los cuales sí decimos, Señor, espérame tantito, porque me hace falta esto, me hace falta aquello. Los jóvenes llegamos a decir, me hace falta la escuela, me hace falta mi titulación, me hace falta una decisión para saber qué carrera voy a estudiar. Aguántame y después te sirvo. Pero gracias a este trabajo que el Señor nos ha permitido a través de las diferentes redes sociales y gracias a que el Señor nos ha permitido vivir esta pandemia, nos damos cuenta que aún tenemos mucho por qué dar y mucho por quién dar. El Señor que ha estado con cada uno de nosotros no nos ha dejado desamparados, sino al contrario. Él ha permitido que pasemos por esta situación en la que hoy estamos viviendo, para que tengamos la oportunidad de darnos cuenta que todavía podemos dar algo a nuestro Señor, de dar el extra. Punto B. Una enseñanza de Cristo sobre la perfección, el Sermón del Monte. Todos ya lo conocemos, no lo vamos a leer, nada más lo vamos a disertar. Y dice de la siguiente manera:
En los capítulos del 5 al 7 del Evangelio según San Mateo, Cristo habla de la perfección que debe caracterizar a sus discípulos, por lo cual la perfección no debe ser vista como algo que se pueda lograr hasta el final. Desde que somos cristianos, desde que somos adoptados, debe ser nuestro estándar, nuestra medida, para seguir. Por esto, la orden del Señor está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Nos damos cuenta de la gran capacidad que tenemos a veces de equivocarnos. Y muchas veces no hemos alcanzado a entender o a disertar o a enseñar también en algunos casos. Y si hemos fallado, a nombre de todo el pastorado que usted ha tenido en su vida, pido una disculpa, de que la perfección es un estándar natural, de que la perfección se debe de buscar desde el primer momento, no llegar hasta el final, no como dice, bueno, como dice el apóstol Pablo, a veces lo malinterpretamos y decimos hasta la estatura del varón perfecto, hasta el final. En ese momento, hermanos, es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque muchos se hacen a la idea, o alguna vez nos hicimos a la idea, de que hasta el final voy a alcanzar la perfección. Y no es así. Es paso a paso, momento a momento, día a día, instante a instante, donde usted y donde yo debemos buscar esa perfección a la que el Señor nos quiere llevar. Pero sí es importante entender algo. Usted recordará que antes de esta pandemia, nuestra hermana Lisania, si me está escuchando, hermana Lisania, yo ya tengo mi plantita, nada más que la tengo allá afuera, pero nuestra hermana Lisania en una de sus clases nos dio unas semillitas de semilla de mostaza, ahora sí valga la expresión, de semilla de mostaza, y nos incitó y nos invitó a hacerla crecer. ¿Esto qué nos lleva a entender? Usted, amado hermano, amada hermana, si alguna vez ha plantado algo en su jardincito o en una macetita o en los proyectos de la escuela donde nos da nuestro frijolito, alcanzamos a entender varias cosas. Una de ellas es que el crecimiento es paulatino, pero requiere tiempo, paciencia y diferentes factores externos que nos ayuden. En nuestro caso, para el Señor, somos esa semillita que requiere un crecimiento. El apóstol Pablo mencionaba en una de sus cartas: Apolos regó, Pablo sembró, pero quien da el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Si ha olvidado su semillita, le invito a que la recuerde, a que retome ese trabajo, y si tiene todavía la bolsita, la plante. Y si no, búsquela y acceda a ese hecho, porque a veces el trabajo con una plantita requiere tiempo y nos enseña a ser pacientes. A veces decimos: Señor, quiero ser paciente, y viene la prueba. Y decimos: Señor, ¿por qué me mandas la prueba si te pedí paciencia? Nos forjamos a través de las circunstancias externas para fortalecernos. Un árbol tiene que atravesar la tierra para que sus raíces profundicen y profundicen hasta encontrar el agua. Los ríos, cuando están naciendo, empiezan haciendo canales sobre la tierra hasta encontrar su verdadero cauce. Y así muchos otros ejemplos. Por eso nosotros, cuando el Señor nos habla de la perfección, tenemos que ser constantes en nuestro proceso para que el día de mañana podamos adquirir esa perfección total. Pero no quiere decir que no la debamos buscar desde el primer momento en que hemos sido nacidos de nuevo, para honra y gloria de nuestro Señor. La perfección de la cual habla el Señor tiene que ver con nuestra forma de vivir, con nuestras emociones, por ejemplo la ira, con nuestra reconciliación con nuestros hermanos y con nuestros familiares, antes de dar una ofrenda, como las tentaciones, quitando toda ocasión de caer, con el amor firme en el matrimonio, con hablar la verdad sin necesidad de jurar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Disertando un poquito, muchos de nosotros hemos llegado a decir en algún momento, o hemos llegado a pensar: es que así soy y no voy a cambiar. Momento.
Eres hijo de Dios y tienes que cambiar, porque lo que tú eres, si lo comparas a lo que el Señor te pide, dista mucho de lo que en verdad el Señor quiere que seamos. No podemos vivir con sentimientos y emociones de rencor, de odio, de amargura, porque eso nos aleja de la presencia de Dios. Usted y yo podríamos estar a 2 milímetros del altar, a 2 centímetros de la puerta del templo, y simplemente estar muy lejos de la salvación. No sé si lo ha sentido. En esta pandemia, si el Señor ha tratado con usted, que anhelo que así sea, como ha tratado con todos nosotros y nos ha llevado a buscar de su perfecta voluntad, debemos entender algo, mis amados hermanos. Ha sido un trato. Somos esa plantita, somos esa pieza de barro que el alfarero en su perfección está moldeando. Tiene que quitar lo que le estorba y nos va a doler. Pero es importante que entendamos que en la perfección de la voluntad de nuestro Señor está un propósito, y ese propósito nos lleva a la perfección, y esa perfección nos va a llevar a vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, con un trato en reconciliación con nuestros seres amados, sobre todo con nuestra familia. Muchas veces nosotros decimos, es que ya no lo soporto, es que ya no la soporto, con algún tipo de familiar. Haz algo, no te quedes de brazos cruzados, sino al contrario, haz algo. No puedes tú llevar tu ofrenda, tu vida, a los pies del Señor si en tu corazón hay un cúmulo de sentimientos negativos hacia tus hermanos. No podemos acceder a la perfección si seguimos queriéndonos quedar con la imperfección de nuestros sentimientos que nos alejan de la presencia de Dios. Antes de dar tu ofrenda eres tú. Más allá de lo que puedas llegar a dar en lo económico, la primera ofrenda que le entregamos al Señor es nuestra vida. Y usted no me dejará mentir, todos nosotros le hemos dicho, Señor, toma mi vida, aquí está. La perfección cristiana en la enseñanza de los apóstoles. Sí, en 2 Corintios 13, del 7 al 9, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, y 1 de Juan 2, 5 al 6 dice, en el verso 13, 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Pablo busca siempre el bien espiritual de sus hijos espirituales, busca su madurez espiritual y su fidelidad al Señor. El verso 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo siempre se apoya en la verdad de la Escritura. No es el yo creo que es así, es la palabra de Dios dice así. No podemos decir, bueno, yo pienso que la Biblia debió de decir esto. No, es la Biblia dice esto. En estos tiempos nuestra sociedad y nuestra cultura ha distorsionado el concepto de la Escritura, quitando y poniendo a voluntad, usando mismos textos bíblicos para herir al pueblo cristiano, sin conocer el trasfondo de los mismos. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir perfectamente a la luz de la Escritura. En el verso 9 dice, aún oramos por vuestra perfección. Perfección significa mejorar, equipar, entrenar, disciplinar. Implica hacer ajustes. ¿Qué ajustes está dispuesto a aceptar usted, amado hermano, amada hermana, joven señorita, que me escuchas? ¿Qué ajustes crees que tiene que hacer el Señor en tu vida y en la mía? Es algo que debemos de reaccionar y de sopesar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. No podemos seguir viviendo de la misma manera, porque el Señor quiere que nosotros vivamos como a Él le agrada. Oramos a Dios para que los restaure plenamente. En estas palabras se manifiesta la nobleza del apóstol que todos debemos imitar para guiar a la perfección a aquellos que están bajo nuestro cuidado, no solo como pastores, sino como familia. Usted es padre, usted es madre, usted es tío, usted es sobrino, usted es primo, y tiene alguien que está detrás de usted, alguien o que es su responsabilidad por nacimiento o por convicción. El apóstol Pablo decía que tenía muchos hijos espirituales.
Este es un buen momento para hacerse una pregunta. ¿Cuántos hijos espirituales tengo y cómo los he cuidado? Eso usted lo sabrá y eso usted lo tiene que analizar. Último punto. Pero guarda su palabra en verdaderamente por el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:5. En un sentido espiritual, la palabra significa alcanzar la madurez, quien muestra como pruebas obedeciendo el conocimiento de todo lo que el Señor manifiesta a través de la Escritura. O sea, que vive de una manera verdadera. ¿Puede haber errores en esto o en mi manera de pensar como humano? Sí puede haber errores. Algunos dicen, algunos creyentes han perdido la visión espiritual, permitiendo que la influencia del mundo pervierta, sus principios cristianos. Muy sencillo, se lo voy a dejar. No creo que esté tan mal lo que hago. No creo que sea tan malo si lo hago una vez. Total, una no es ninguna. Eso nos lleva a un error catastral, porque como dice la Escritura también, un poco de levadura leuda, hace crecer toda la masa. ¿Usted si ha hecho alguna vez, ha usado harina con levadura? Sabe que una sola cucharadita de levadura hace inflar toda la masa para un platillo en específico. Por eso es importante y por eso el apóstol se refiere a esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado se hace exponencial no solo en su corazón y en su vida, sino en la de todos los que lo rodean a usted. Es importante que lo entendamos. Ahora, la respuesta bíblica se encuentra en Proverbios y se la voy a leer. Y dice de la siguiente manera. El libro de Proverbios capítulo 4, verso 23. Y dice de la siguiente manera. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importante que tú guardes tu corazón delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios es fundamental y necesaria para la vida del cristiano y para que tanto usted como yo alcancemos la perfección. Por eso, hermanos, la perfección cristiana no admite discusión ni debate entre creyentes verdaderos. No hay yo creo que es así la perfección. Si nos enfocamos en la Biblia y en lo poco que pudimos ver en este momento, la perfección nos lleva a entender algo. Necesitamos ser como nuestros señores. Si no, algo está fallando. Démonos cuenta cómo somos y veámonos en un espejo y pidámosle al Señor que nos podamos ver como Él nos ve. ¿Se atrevería? Es importante que lo hagamos, porque en algún momento tendremos que entregar cuentas. Por eso, hermanos, es importante que busquemos la perfección que solo Dios nos da. Bendito Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias. Hoy te agradezco, Señor, porque nos has invitado a ser perfectos, esa perfección que tú nos mostraste en el camino. Te agradezco infinitamente tu gran amor y tu gran fidelidad, Padre eterno, y ayúdanos a buscar esa perfección no como nosotros creemos, sino como tu palabra nos muestra. En el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos. Les mandamos un muy fuerte abrazo y siguen en nuestras oraciones. Esperamos pronto volvernos a ver.